Salvo que el convenio colectivo establezca alguna regulación concreta al respecto, se haya pactado en la empresa un determinado procedimiento, acudimos a la regulación general que establece el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, cuando establece la facultad de los representantes legales de los trabajadores de conocer todas aquellas cuestiones que afectan a los empleados, estableciendo la obligación de solicitarles que se emita un informe previo a la implantación de medidas relacionadas con la organización y control de los tiempos de trabajo. Es decir, en el caso de que en nuestro centro de trabajo exista representación legal de los trabajadores, el empresario debe solicitar informe previo, que no tiene carácter vinculante con la medida que se pretende implantar. Por otro lado, es conveniente y necesario, informar a los trabajadores sobre la implantación de este tipo de medidas. Lo que sí es recomendable es que se haga por escrito para dejar prueba fehaciente de que los trabajadores conocen por parte del empresario la implantación de este tipo de medidas, en este caso la videocámara en el centro de trabajo, informándoles de manera detallada de cuáles son el sistema implantado y los requisitos de la misma, y conforme reciente jurisprudencia de los tribunales les debe informar de la finalidad pretendida con la instalación de estas cámaras. Es decir, no solo se está velando por la seguridad del centro, sino que en este caso se está vigilando el cumplimiento por parte de los trabajadores de las obligaciones de su puesto de trabajo, es decir, puede ser utilizado con una finalidad disciplinaria. Y por otro lado, como nota, indicarles que el empresario debe cumplir con las previsiones legales en materia de protección de datos de carácter personal, ya que se están recogiendo datos que deben ser debidamente custodiados y controlados, y para eso la Ley Orgánica de Protección de Datos aplicable en este caso establece una serie de requisitos. Entre otros, debe darse de alta un fichero en la Agencia Española de Protección de Datos, debe informarse a los trabajadores mediante la instalación de carteles informativos, etcétera, etcétera. En este caso, les pongo un supuesto de ejemplo: si el trabajador fuera despedido y en la carta se hiciera referencia a unos incumplimientos que han sido detectados o verificados a través de una cámara de videovigilancia, el incumplimiento de estas normas de legalidad que les he mencionado por parte del empresario a la hora de utilizar las cámaras puede tener diferentes consecuencias. El trabajador, por un lado, puede plantear una demanda de despido nulo si entiende, por ejemplo, que se ha vulnerado su derecho a la intimidad. Pero por otro lado, en todo caso, ese juicio de legalidad va a ser tenido en cuenta por el juez a la hora de determinar si esta prueba es válida o no. Si determina su nulidad, la consecuencia que trae es que no va a poderse probar por el empresario a través de la prueba de videocámara los incumplimientos, las infracciones que le está imputando en la carta del despido al trabajador. Y la consecuencia que conlleva esto, en todo caso, es la declaración de improcedencia del despido.